Un trabajador que lleva más de 3 años laborando para una empresa que renueva contratos cada 3 meses o a veces no renueva, pero sigue laborando. ¿Puede exigir una indemnización si renuncia por este hecho? Bueno, aquí nos están diciendo que es un trabajador, listo, que él lleva 3 años y que la empresa ha venido prorrogándole cada 3 meses el contrato. ¿Sí? Entonces, para hablarles un poco de esta pregunta, tenemos que hablar del contrato a término fijo. ¿Qué es el contrato a término fijo? Es un contrato de trabajo en donde el trabajador y el empleador establecen un tiempo de duración, ¿sí? Este contrato siempre tiene que estar por escrito, tenemos que decir el periodo por el que va a estar ese contrato, y este contrato tiene unas particularidades. Primera particularidad, para terminar un contrato a término fijo, 30 días antes de la fecha final que habíamos pactado que se acababa el contrato, debo presentarle el famoso preaviso en donde le digo que en 30 días o más de 30 días, se acaba el contrato que inicialmente nosotros habíamos dicho que se iba a acabar en esa fecha, ¿sí? Esa es la primera. La segunda es que si el empleador no dice nada, ¿sí? Si no dice nada antes de que falten 30 días para terminarse el contrato a término fijo, pues entonces el contrato se entenderá como renovado, ¿sí? Se renovará. Es decir, un ejemplo, yo tengo un contrato de enero a julio, ¿sí? Al 1 de julio. Si el empleador quiere que efectivamente el 1 de julio se termine el contrato, pues él tiene que 30 días antes del 1 de julio, es decir, a más tardar el 1 de junio, debe decirme en una carta que efectivamente el 1 de julio se va a acabar el contrato. ¿Sí? Si no hace eso, si no presenta esa carta, ese preaviso, el contrato se va a entender que se renueva por el mismo periodo anterior. Supongamos que eran 7 meses. Entonces se va a renovar otros 7 meses. Y así sucesivamente. El contrato a término fijo se renueva indefinidamente. ¿Qué significa eso? Pues que él se renueva y se renueva cada que pasa el tiempo. Pero dice la norma que cuando el contrato es por un tiempo inferior a un año, solamente podrá renovarse por el mismo tiempo anterior o por un periodo inferior a un año solamente 3 veces. Que la cuarta vez necesariamente tiene que ser a un año, a un año, a un año. Es decir, yo tengo un contrato fijo que es de 3 meses. Pasaron los 3 meses, yo no dije nada, o sea, se renovó otros 3 meses, va la primera prórroga. Pasaron los 3 meses y otra vez tampoco se dijo nada, se volvió a renovar. Segunda prórroga de otros 3 meses. Vuelve y juega otra vez. Llegamos a la fecha y no se dijo nada. Tercera vez que se prorroga por los 3 meses. Ya la cuarta prórroga, cuando nos dicen nada y otra vez se va a prorrogar, ya esa cuarta prórroga tiene que ser por lo menos de un año. ¿Listo? Bueno, entonces ya aclarado esto, miremos el rollo que nos trae esta pregunta. Dice, un trabajador lleva 3 años laborando en la empresa y esta le renueva el contrato cada 3 meses o a veces no lo renueva. Entonces, miren, si mi periodo es de 3 meses y yo empecé mi contrato con un contrato de 3 meses, quiere decir que ya, y si ya lleva 3 años, quiere decir que ya lleva más de 3 prórrogas. Es decir, que en la cuarta prórroga de ese contrato, ya ese contrato tiene que seguirse renovando por un año o más, que es seguramente lo que pasó, porque si lleva 3 años allí, pues entonces es porque se ha renovado ya el contrato más de 4 veces. ¿Sí? Entonces, él sigue laborando, ¿sí? Y él se le sigue renovando su contrato, ¿sí? Pero ya no a 3 meses, sino a un año, ¿sí? Este hecho como tal, así como yo se los estoy enmarcando y él sigue trabajando, no hay derecho a ninguna indemnización porque técnicamente no se ha lesionado ningún derecho todavía. ¿Cuándo se lesionaría el derecho? Si el empleador le presenta una carta de no prórroga, es decir, de la carta de preaviso, ¿sí? Por fuera del tiempo en el que tiene que necesariamente renovarse ese contrato. Y como ya se ha venido renovando muchas veces y ya no podemos decir que se renueva cada 3 meses, sino cada año, pues entonces si el empleador hace mal las cuentas y cuenta como si se siguiera renovando por 3 meses y presenta esa carta de no prórroga y termina el contrato, ¿sí? Pero sin tener en cuenta que este contrato se ha venido renovando por un año, pues en ese caso sí podría haber un despido injustificado y podría haber el pago de una indemnización, ¿sí? Pero si no es así,
si se da no porque se termine el contrato mal, que es con lo que les acabé de describir, sino que por el sí. Simplemente él sabe que allí hay una irregularidad porque cada 3 meses le están supuestamente renovando el contrato, pero ya lleva más de 4 prórrogas. Ahí hay una irregularidad, pero esa sola irregularidad no va a generar, no va a ser un hecho generador de una renuncia motivada, ¿sí? Porque para que sea una renuncia motivada tiene que ser un cumplimiento sistemático, o sea, reiterado de una ley o de una norma que convencional o legalmente se haya establecido. Como está en los términos de la pregunta, yo diría que no es una justa causa para dar por terminado el contrato con renuncia motivada. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video